El episodio 41 de Usac Seir cautivó a los espectadores una vez más. La celebración sorpresa de cumpleaños de Alia para Xian conmovió a Xian Albora. Xian Albora vivió un momento emotivo en la celebración sorpresa, a la que Sadakat y Boran no asistieron. Las palabras de Xian Albora, voy a soplar un pastel de cumpleaños por primera vez, también conmovieron a la audiencia. La encantadora mirada de Xian Alia. Cuando le preguntaron, ¿qué deseaste?, Albora respondió con una mirada amorosa, quiero que me lo guardes. Mientras los Albora disfrutaban de una noche celestial en la celebración de cumpleaños de Xian, Xian y Alia se enamoraron. El romántico momento de la mirada de la pareja durante la canción Jubern Meataluk se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche en redes sociales. Ipek renunció al matrimonio. Un acontecimiento impactante ocurrió en la boda de Kaya e Ipek. Ipek permaneció en silencio, negándose a responder las preguntas del oficiante. A pesar de que le preguntaron por última vez, Ipek se negó y salió corriendo de la mesa. El momento, que todos presenciaron conmocionados, cautivó a los espectadores. Kaya descubrió la verdad. Después de que Ipek dejara a Kaya sola en la mesa, Kaya sufrió una segunda conmoción. Xian Albora reveló que el bebé de Serrin era suyo. Kaya Albora se sorprendió al enterarse de que Serrin estaba embarazada de él. Kaya reprendió a su hermano, Xian Albora, y a los demás residentes de la casa por no haberle informado antes. Cuando Kaya quiso visitar a Serrin, se sorprendió de nuevo al enterarse de que éste se dirigía a Alemania. Al enterarse de que Serrin iba a ser padre, Kaya Albora expresó su indignación diciendo, me estoy volviendo loco. Xian Albora entonces explicó que Serrin no había ido a Alemania, que todo era un juego. Rebosante de alegría, Kaya abrazó a su hermano y le dijo, voy a ser padre. El corazón de este episodio fue, sin duda, el cumpleaños de Xian. La celebración sorpresa que Alia le organizó no fue solo un gesto romántico, fue un momento que marcó la vida de Xian como un faro, obligándolo a afrontar las deficiencias de su pasado y al mismo tiempo, sanando sus heridas. Para los espectadores familiarizados con el mundo interior de Xian, esa escena de cumpleaños quizás se convirtió en una de las más significativas de la temporada. Durante años, Xian Albora se había visto obligado a parecer fuerte, reprimiendo sus emociones y luchando por ser bueno. Y por primera vez, experimentó una sensación que quizás nunca antes había conocido, sentirse verdaderamente amado. Voy a soplar un pastel de cumpleaños por primera vez. Esto no fue solo una frase, fue una confesión que reveló el amor que Xian careció en su infancia, la atención que no pudo recibir de su familia y los vacíos que no pudo llenar dentro de sí mismo. Alia, por otro lado, fue quien, en contraste directo con esta confesión, abrazó la vulnerabilidad de Xian, quizás oculta incluso a él mismo, con una sutil amabilidad. La calidez en los ojos de Alia, la expresión tierna que conmovió a Xian, hizo aún más evidente el vínculo emocional entre ambos. Cuando Alia preguntó, ¿qué deseaste?, Xian respondió solo con la mirada y luego dijo, lo cumpliré mirándote. Esta frase se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio. Porque esta frase era, de hecho, una confesión, una declaración silenciosa de amor, una declaración hecha con el lenguaje del corazón. En lugar de decirle a Alia que su deseo era para ella, Xian lo hizo sentir mirándola a los ojos. La tensión emocional que se había estado acumulando durante tanto tiempo entre ambos se hizo evidente de repente en esta escena. Y el público, con solo mirar la mirada de la pareja, dijo, el amor ha llegado. Mientras sonaba la parte de la canción popular Me quemaste con una mirada, el momento en que Xian y Alia se miraron fue quizás el clímax de todo el episodio. Al enfocar sus rostros, la atracción entre ellos fue tan natural, tan genuina, que incluso el público guardó silencio. Era como si no existiera nadie más que ellos dos. Como si ese círculo de amigos se hubiera desvanecido en un instante. El amor se revela con mayor claridad en esos pequeños momentos. No se necesitan grandes palabras ni gestos ostentosos, una mirada, una sonrisa, incluso un suspiro, bastan. Esa escena fue precisamente eso. La timidez emocional de Alia, combinada con la alegría asombrada de Xian, resultó en el momento más compartido y comentado de la noche en redes sociales. La inesperada sorpresa de los Albora elevó el ritmo del episodio a un nuevo nivel. La energía de la celebración, la calidez familiar y los recuerdos agridulces que habían compartido durante tanto tiempo los unieron más, los conectaron más íntimamente esa noche. La gradual salida de Xian de su caparazón, su mayor apertura hacia Alia y quizá su propia felicidad por primera vez en mucho tiempo, también conmovieron al público. El personaje de Xian Albora siempre ha ocupado un lugar especial en el corazón de los espectadores, duro por fuera pero infantil por dentro, fuerte pero frágil, solo incluso entre la multitud. Por lo tanto, esta escena de cumpleaños no fue solo una celebración, fue un momento en el que una parte de la vida de Xian,
perdida durante años, finalmente encontró su lugar. Pero el episodio no se limitó a romance. Los dramáticos puntos de inflexión continuaron con acontecimientos que llevaron la historia por una dirección completamente diferente. La escena de la boda de Kaya e Ipek, especialmente la negativa de Ipek a responder a las preguntas del oficiante, el peso del silencio que se instaló en el escenario derramándose en la pantalla. Mientras todos contenían la respiración, la indecisión en el rostro de Ipek, el temblor de sus labios, el miedo y la sensación de escape en sus ojos, conmovieron al público. La huida de Ipek de la mesa fue quizás el estallido final de emociones reprimidas durante mucho tiempo. El impacto dramático de una mujer que no quería lastimar a nadie, pero que no podía controlar su tormento interior, incapaz de tomar la decisión más importante de su vida, fue profundo. Para Kaya, sin embargo, esta escena tuvo un impacto completamente diferente. Kaya, ya conmocionada por el abandono de Ipek, se vio conmocionada por la segunda sorpresa, el hecho de que el bebé de Serrin fuera suyo. Esta información, especialmente combinada con el ocultamiento de Xian, abrió la puerta a una nueva ruptura en la familia Albora. La sorpresa, la ira y la decepción de Kaya se reflejaban claramente en su rostro. Su reproche, "me lo ocultaste", estaba perfectamente justificado. Porque mientras Kaya vivía el día más difícil de su vida, también descubría la verdad sobre ser padre en un momento que no habría imaginado durante años. El deseo de Kaya de correr hacia Serrin y el pánico que experimentó al pensar que se había ido a Alemania añadieron un toque especial al episodio. Su declaración de "me estoy volviendo loco" fue una auténtica explosión emocional. Sin embargo, la capacidad de Xian para recuperar la situación en ese momento, su declaración de que Serrin no se había ido y que todo era solo un juego, restableció el equilibrio emocional del episodio. El alegre abrazo de Kaya al anunciar "me convertiré en padre" creó una cercanía entre los dos hermanos que no se había visto en mucho tiempo. La esperanza que se apoderó de los corazones de la audiencia en ese momento fue uno de los detalles más importantes que iluminaron el tono sombrío del episodio. A lo largo del episodio, los espectadores presenciaron tanto el crecimiento del amor entre Xian y Alia como la profundización de los conflictos emocionales dentro de la familia Albora. La historia se desarrolló de forma romántica, dramática y esperanzadora. A medida que cada personaje se transformaba en su propio camino, el público sintió su dolor y alegría con la misma intensidad. La atmósfera general del episodio estaba entretejida con detalles conmovedores, impactantes y, a veces, desgarradores. El episodio 41 de Usak Seir, Ciudad Lejana, estuvo repleto de enfrentamientos personales, confesiones emotivas, rupturas y reencuentros entre los personajes. Provocó lágrimas y sonrisas en la audiencia. El primer pastel de cumpleaños de Xian, los sutiles toques de Alia, la lucha de Kaya con emociones complejas tras enterarse de su paternidad y el conflicto interno de Ipek, la escala emocional cambió constantemente a lo largo del episodio. Esto hizo que el episodio fuera mucho más profundo e inolvidable que un episodio típico de una serie de televisión. La única pregunta que queda para el público es esta: ¿qué rupturas, qué alegrías y qué reflexiones traerán las emociones intensificadas por este episodio en los próximos episodios? Y quizás lo más importante, después de esas miradas cautivadoras entre Xian y Alia, nada volverá a ser igual.